Buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarlos. Em, Vamos a tener la clase de hoy y quisiera que en cualquier momento vamos a hacer una pausa para tratar el tema de si hay algún atraso o con el sonido o con la imagen con respecto a al tema de que todo esté bien para ustedes, ¿verdad? Así que nuevamente buenos días. El curso se llama Ecología Humana. Vamos por la semana 2. El tema que vamos a tratar hoy es el funcionamiento de uso de ecosistemas y consideraciones energéticas, ¿verdad? Esto es importante desde el punto de vista que necesitamos, después de conocer qué es un ecosistema, conocer cómo es que funciona ese ecosistema. Entonces, para ello, pues, nuevamente mi nombre es Jeremy Miliankun y estoy aquí a las órdenes con ustedes. El objetivo de la clase es establecer el funcionamiento de uso de los ecosistemas y las consideraciones energéticas, es decir, que al final de la clase lo que buscamos es que ustedes tengan claridad para poder establecer cómo es que funciona un ecosistema y también cómo es que se dan todas aquellas eh, interacciones energéticas dentro de un ecosistema, ¿verdad? Eso es lo que queremos que al final de la clase pues quede claro con ustedes. Nuevamente pues quiero repetirles, ¿verdad? Que ustedes para apoyo del curso tienen un video de 15 minutos que está colgado en la plataforma y la clase de hoy que estará también en la plataforma, entiendo que a partir del día lunes. Entonces, para que ustedes puedan tener esa información, ¿verdad? Según entiendo, ustedes pueden descargar esta clase para que ustedes la puedan tener y puedan contar con ella en cualquier momento como apoyo al estudio, ¿verdad? Entonces, regresando al tema de la clase, pues lo importante del día de hoy, como les decía, es que ustedes tengan claridad de cómo funciona un ecosistema y cómo se dan las interacciones energéticas dentro de ese ecosistema. Entonces, para entender el funcionamiento del uso de ecosistemas, necesitamos entender primeramente que un ecosistema tiene una fuente de energía, es decir, que todos los ecosistemas tienen fuente de energía, principalmente porque la necesitan, es decir, que no existe ningún ecosistema que no tenga esa fuente de energía. Esta fuente de energía la vamos a tener como el sol, ¿verdad? La energía fluye a través de la cadena alimentaria solo en una dirección. Va siempre desde el sol a través de los productores a los descomponedores. Entonces, vamos a ser claros, ¿verdad? Que el sol es el que provee de energía primaria y eso lo pasamos a los consumidores, a los productores, a los consumidores primarios, secundarios, hasta llegar a los descomponedores. Así es como va en una sola dirección el tema de la energía. La energía entra en el ecosistema en forma de energía luminosa, que es la energía que proporciona el sol, energía luminosa. Cuando esa energía luminosa a través de la fotosíntesis va generando masa a lo que nosotros podemos llamar como hojas, tallos, raíces, etcétera, ¿verdad? Todo eso verde que le llamamos, va generando, va cambiando el tema de la energía, pero cuando traspasa al siguiente nivel, va también perdiendo energía en forma de calor, ¿verdad? Y puede mantener otro ecosistema. Entonces, lo que yo les acabo de explicar de manera teórica es lo que vemos dentro de la imagen que tenemos, que aquí tenemos la energía pasa a los productores, pasa a los consumidores primarios, que son los herbívoros, a los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y a los consumidores secundarios, que también son carnívoros. Los descomponedores que aparecen aquí abajo están porque pueden aparecer en cualquiera de los niveles. Hay descomponedores, ¿verdad? Entonces,
Estos son los que, como su nombre lo dice, descomponen toda esa materia orgánica. Entonces, así es como funciona un ecosistema, pero lo vamos a seguir viendo de poco, ¿verdad? Para entender el funcionamiento del ecosistema es importante que nosotros tengamos conocimiento de la diferencia entre la vida y la energía, que son dos elementos fundamentales dentro de un ecosistema. Entonces, el término vida desde la biología hace referencia a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de las realidades naturales. Implica las capacidades de organización, crecimiento, metabolización, la respuesta a estímulos, la reproducción y la mortandad. Toda la vida básicamente es todo aquello que puede básicamente nacer, crecer, reproducirse y morir, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos claro eso, ¿verdad? La energía es la capacidad de realizar trabajo, es un concepto muy vago, pero la vida se manifiesta en sí misma en los cambios de energía. Quiere decir que la energía es fundamental, ¿verdad? Para que la existencia de vida, ¿verdad? Entonces, pues la energía va a ser clarificada desde los puntos de vista de las leyes de la termodinámica. Para que funcione un ecosistema hay dos aspectos fundamentales. El primero, estamos hablando nosotros de las cosas bióticas. Cuando hablábamos de las cosas bióticas la semana pasada, hablábamos de todo aquello que tiene vida. Y tenemos los factores ambientales o abióticos. Entonces, recordemos que esos son los dos componentes fundamentales de un ecosistema. ¿Qué es la estructura biótica o todo aquello que tiene vida? La vamos hoy a estudiar desde el punto de vista de la alimentación, ¿verdad? Ahí, desde el punto de vista de la alimentación, hay tres categorías: los productores, consumidores y los saprófitos y descomponedores. Entonces, los productores elaboran su propio alimento, principalmente plantas verdes. Son los que con la energía de la luz convierten las sustancias inorgánicas en orgánicas. Entonces, aquí estamos hablando básicamente de las plantas, ¿verdad? Todo aquello, porque ellas a través de la recepción de la energía lumínica van a convertir a través del proceso que conocemos como fotosíntesis, ¿verdad? Todo lo que sirve de alimento para la planta para generar su crecimiento. Los consumidores son los que se alimentan de los productores y depende del nivel van a poderse alimentar de otros consumidores, ¿verdad? Porque los consumidores van en cierto crecimiento. Los saprófitos y descomponedores se alimentan de materia orgánica muerta, pero esa materia orgánica muerta puede ser en cualquier nivel de consumidores o materia orgánica muerta de los productores. El otro aspecto que decíamos son los factores ambientales abióticos. Entonces vamos a hablar de agentes físico-químicos. Los agentes físico-químicos vamos a hablar del régimen de lluvias, que es el monto y distribución anual y humedad del suelo, temperatura, extremos de frío y calor promedio, luz, viento, nutrientes químicos, pH, salinidad y colocamos los incendios. Entonces, como factores abióticos es importante, como lo decíamos la semana pasada, es que estábamos hablando básicamente de los factores limitantes. Entonces decíamos que cualquiera de estos factores abióticos que no estuviera dentro del rango, ¿verdad? O el margen óptimo, puede generar algún conflicto hacia los factores bióticos, ¿verdad? Entonces por eso es que estos dos van de la mano, ¿verdad? Dentro del ecosistema, ¿verdad? Para que tengamos claro. Entonces se da, dentro de un ecosistema, se dan los ciclos de nutrientes. Entonces, los productos y subproductos de cada grupo de organismos, es decir, cualquier productor, consumidor, saprófito o descomponedor, son la comida y los nutrientes esenciales del otro. Quiere decir que aquí solo estamos repitiendo lo mismo, pero es para que lo vayamos viendo desde varios puntos de vista. Digamos, este ecosistema es el alimento o los nutrientes esenciales de este. Este ecosistema es el alimento o nutriente esencial de este. Y este ecosistema es el alimento o nutriente esencial de este otro ecosistema, ¿verdad? Hablando de cómo se van dando la clasificación de nutrientes. Y este ecosistema puede ser estos u estos van a ser el alimento de, ¿verdad? Entonces, estos se van a clasificar en dos.
los autótrofos que elaboran su propia materia orgánica, los heterótrofos que se alimentan de materia orgánica para obtener energía, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener claro es quién produce su propio alimento y quién depende de otro, ¿verdad? Entonces, para que nosotros clasifiquemos lo que habíamos visto anteriormente, los autótrofos son los productores. Y entre los heterótrofos que no producen su alimento, sino que dependen de otros, están los consumidores, los aprófitos y descomponedores. Entonces, entre los productores, ¿verdad? Para ya ir aterrizando un poco, vamos a encontrar las plantas verdes, bacterias fotosintéticas, bacterias quimiosintéticas. Entre los consumidores vamos a encontrar a los consumidores primarios, que son los herbívoros, los omnívoros, que son herbívoros o carnívoros, secundarios, de orden superior, etc. Y por último vamos a encontrar a los descomponedores, que se alimentan de la putrefacción, saprófitos primarios y secundarios, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos decir que la materia orgánica y el oxígeno que producen las plantas verdes son los alimentos y el oxígeno que necesitan los heterótrofos. Es decir, todo lo que la materia orgánica que salga de acá, el oxígeno, ¿verdad? Son el alimento de todos estos heterótrofos. El dióxido de carbono y otros desechos que estos generan son exactamente los nutrientes que necesitan las plantas. Entonces, el dióxido de carbono y la materia orgánica en descomposición van a ser los nutrientes que necesitan estas plantas. Bueno, entonces así es como volvemos a generar una nueva clasificación, ¿verdad? De los nutrientes o de lo que sucede en una cadena alimenticia en un ecosistema. Entonces seguimos hablando del funcionamiento del ecosistema. Y dice que es importante reciclar, dice, por dos cosas dentro de un ecosistema, porque lo que nosotros estábamos hablando allá es de un reciclaje, ¿verdad? Es decir, lo que queda del uso de algo, ¿verdad? Lo vamos a aprovechar nuevamente, eso es un reciclaje, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar porque dice que evita los desperdicios porque la acumulación causaría problemas. Es decir, si por ejemplo nosotros empezamos a obtener materia orgánica, producto, perdón, resultado de la finalización de un ciclo de vida de una planta, es decir, que ya terminó su ciclo, pero como nadie se la consumió, ¿verdad? Nos empezaríamos a acumular toda esa materia orgánica, ¿verdad? Y puede generar algún desequilibrio en el ecosistema. El segundo aspecto dice que asegura que el ecosistema no se quede sin elementos esenciales, ¿verdad? Entonces, este reciclaje, ¿verdad? Va haciendo de que los nutrientes, como fueron cambiando en su momento, cuando los descomponedores hacen su acción, volvemos a regresar y los productores vuelven a hacer su proceso. Eso sin olvidar que es fundamental la energía solar. Entonces hay principios del funcionamiento de los ecosistemas, dice. Entonces hay tres características básicas para un ecosistema y que funcione bien. Primero, el reciclado de nutrientes, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Estar utilizando que los productores son utilizados por los consumidores primarios, los consumidores primarios por los secundarios, etc. Y los descomponedores que hacen su labor en cualquier fase del proceso. Bueno, el segundo es el aprovechamiento de la luz solar como fuente básica de energía. Algo importante es que energía inicia dentro de las plantas, es decir, dentro de los productores, ¿verdad? Entonces, pero esa luz solar está siendo aprovechada por diferentes niveles. Poblaciones de dimensiones que no tengan un consumo excesivo, es decir, que la cantidad de poblaciones que tenemos en cualquiera de los niveles de los consumidores nos puede ser útil, ¿verdad? Para que no consuman en exceso ninguno de los recursos o ninguno de los niveles anteriores, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a quedar sin una población y eso va a generar algún desequilibrio en el ecosistema. Y a esto entonces le conocemos como los principios básicos de la sostenibilidad de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque una cosa es que el ecosistema exista, pero otra cosa es que el ecosistema sea sostenible, ¿verdad? En el tiempo. Entonces dice que de la energía solar que llega a la superficie de un ecosistema solo se aprovecha el 1%, ya que se generan bastantes pérdidas hasta llegar a la producción primaria. Es decir, que cuando esa energía solar llega a la superficie de la Tierra, de ahí
para llegar hasta la parte de la planta, ¿verdad? O que le sirva a la planta para el tema de fotosíntesis, hay demasiada pérdida. Entonces, eh, solo el 1% podemos llegar a aprovechar, ¿verdad? A través de la fotosíntesis, ¿verdad? Y vamos a obtener materia orgánica. En el mismo ecosistema hay pérdida de energía porque cerca de la mitad de la producción primaria bruta es gastada por los productores en su metabolismo. Es decir, si reciben un porcentaje de energía lumínica una planta y empieza a consumirla a través de la fotosíntesis, empieza a formar materia orgánica, eso genera un desgaste de energía, es decir, que se genera una pérdida de energía, ¿verdad? O sea, va creando masa, pero va generando una pérdida de energía, ¿verdad? Para el funcionamiento de su metabolismo. Además, también hay una pérdida por calor, ¿verdad? Como sigue la energía lumínica, a eso se le puede llamar transpiración, ¿verdad? Es como cuando nosotros sudamos los seres humanos, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que entonces lo poco le va a quedar al siguiente, que es el consumidor primario, que serían los herbívoros, ¿verdad? Entonces, al pasar de un eslabón a otro hay más pérdida de energía a través de la respiración y los procesos metabólicos, porque el mantener vivo un organismo implica gastar en forma de calor parte de la energía captada. Las sustancias no digeribles que son excretadas o regurgitadas y descompuestas por los detritívoros y la muerte de individuos que ocasiona pérdidas, pero la energía es devuelta en parte por los desintegradores. Entonces volvemos a tocar el tema, solo que ahora desde otro punto de vista, porque antes lo tocamos desde el punto de vista de la alimentación, ahora lo vamos a tocar desde el punto de vista de la energía solar, que sucede exactamente lo mismo. En la imagen dicen que la energía solar, ¿verdad? El sol viene y se lo da al productor. Bueno, este productor necesita CO2, ¿verdad? Más la energía lumínica, ¿sí? La absorbe a través de fotosíntesis, genera materia orgánica, ¿verdad? Y genera una pérdida de energía a través de la transpiración. Después, este herbívoro se va a consumir a la planta, ¿verdad? Y ¿verdad? Para mantenerse vivo, va a tener excretas, respiración y expulsión de CO2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay otra pérdida de energía. Después aparece un omnívoro, ¿verdad? Que es el ser humano, ¿verdad? Que expulsa CO2, genera consumo de oxígeno, ¿verdad? Y tiene una pérdida por su movimiento, por su calor y por excretas. Entonces, acá, de la energía que ingresó acá, la que se perdió para ya se generó una gran pérdida. Los detritívoros o los descomponedores van a hacer que toda esta energía que va quedando acá, en cada una de las etapas, retorne acá a través de nutrientes, ¿verdad? Así es como funciona el proceso de energía. Entonces, para nosotros entender todo lo que sucede dentro de un ecosistema, vamos a conocer lo que son los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Es decir, existe un ciclo biogeoquímico desde el aspecto biótico y existen ciclos biogeoquímicos desde la parte abiótica. Eso significa que lo que está sucediendo, es decir, lo que nosotros vimos que sucede en esta imagen, que es un ciclo, ¿verdad? Si ustedes lo ven, es un ciclo que va siguiendo las flechitas rojas, termina acá y retorna. Entonces, lo mismo va a suceder con algunos aspectos como los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otros que pertenecen al ecosistema, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos los ciclos biogeoquímicos? Porque significa vida y tierra, ¿verdad? Y están sujetos a reacciones químicas con uso y liberación de energía. Hay dos partes en los ciclos biogeoquímicos, que es la parte biótica y la parte abiótica, ¿verdad? Y esto nos pone en claridad que debemos de reciclar, que es la única manera de mantener un sistema dinámico, ¿verdad? Para poder seguir funcionando dentro de un ecosistema. Antes de entrar a materia y energía, quiero hacer una pausa antes de entrar a materia de energía para ver si hay algún problema con el tema de la clase, si alguno me haya mandado un correo o algo para ver que todo esté bien y que esté corriendo la presentación. Aparentemente, pues nadie nos hizo el favor, pero
yo digo que estamos bien. Entonces, para todos los que están viendo clase, vamos a continuar, diciendo que estamos bien. Entonces, vamos a entrar a ver qué es materia y energía, ¿verdad? Ya vimos cómo funciona, pero necesitamos ahora simplificar, o sea, sintetizar un poquito, ¿verdad? Todo el tema de las dos partes importantes que hablábamos del ecosistema, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de la energía y un poco de cómo se produce materia, pero no hemos entendido qué es cada uno de ellos y lo vamos a hacer de manera rápida. Materia es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, o sea, puede ser pesada en presencia de gravedad, puede ser gaseosa, líquida y sólida, y todos los seres vivos e inertes están constituidos por materia. Entonces quiere decir que la materia es todo lo que ocupa un espacio, dice, es decir, que lo podemos pesar con presencia de gravedad. Cuando se dice presencia de gravedad es que cualquier objeto que esté sobre la Tierra está afectado por la gravedad, lo que hace que esté sobre la Tierra. Entonces, por lo tanto, lo podemos pesar. Pero van a ser tres formas en las que se puede presentar la materia: gaseosa, líquida o sólida, ¿verdad? Entonces, con eso ya sabemos que todos los seres vivos van a tener materia. Entonces, que empezó a través de los átomos, ¿verdad? Que constituyen la materia, el conjunto de átomos nos hizo moléculas y de ahí nos generó un compuesto de materia. Y hay 92 clases de átomos, como 92 elementos, 14 elementos creados en el laboratorio. Entonces, ¿qué es energía? Es la capacidad de mover la materia. No tiene masa ni ocupa espacio. Entonces, quiere decir que la energía, ¿verdad? Es la capacidad de mover la materia que ocupa un espacio. Puede ser sólida, líquida o gaseosa, pero lo que hace que se mueva se le llama energía. Entonces, la energía no va a ocupar espacio ni va a tener masa, ¿verdad? Entonces dice que influye en la materia modificando su posición o estado. Quiere decir que la forma en que se presenta la materia al interactuar con la energía y generar un movimiento, ¿verdad? Puede hacer que se mueva del lugar o que cambie su forma de presentación de esa materia, ¿verdad? Energía, tenemos la energía cinética, ¿verdad? Que puede ser la luz, el calor, el movimiento físico. La potencial es toda la energía que podemos tener almacenada, ¿verdad? Es lo que podemos liberar, ¿verdad? Los combustibles, el calor, la luz, el movimiento. Entonces, a esto se generan, para poder explicar lo que sucede con la energía, están las leyes de la termodinámica. Y la primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, que quiere decir que la energía, ¿verdad? No la puedo crear, no la puedo destruir, simplemente la puedo transformar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo energía de un tipo, la puedo transformar en otro tipo de energía. Es lo único que puedo hacer. Y la segunda ley dice que cualquier conversión energética terminará con menos energía de la que tenía al comenzar. Entonces quiere decir que cuando se da la primera ley de la termodinámica, que es transformar la energía, ¿verdad? Esa transformación o conversión de la energía genera un gasto de energía. Por lo tanto, cuando llega al siguiente paso, va a tener menos energía que la inicial. Eso es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, dentro de los procesos o niveles de la cadena alimenticia en un ecosistema, estábamos analizando nosotros qué es lo que sucede con la materia y energía, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo un poquito lo que estábamos platicando. ¿Cómo se dan los flujos de materia y energía? Dice, los seres vivos requieren materia para sustituir sus tejidos y energía para su funcionamiento. Se establece un flujo de materia y energía en el que se distinguen las siguientes etapas. O sea, ¿qué etapas se van dando para el flujo de materia y energía? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Creo que desde la primera diapositiva hemos venido platicando de qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, la incorporación de la energía solar, digamos, a la planta o a los productores,
y de los compuestos inorgánicos por parte de vegetales, fitoplancton y cianobacterias. O sea, ese es el primer paso de la incorporación de la energía. A partir de ese material mineral y de la energía, se crea materia orgánica. Ojo, pues, aquí están funcionando los dos, porque yo tengo material mineral, le meto energía y genero materia orgánica. Ya generé un movimiento. Después, quien se lo consume, es decir, el consumidor primario, que es el herbívoro, dice, es el consumo de materia orgánica producida por organismos incapaces de hacerlo. Son los herbívoros, ¿verdad? Y se van a comer la planta y se van a comer esa materia orgánica, ¿verdad? Que conocemos. Tal vez nos podemos confundir con materia orgánica, pero lo que nos referimos con materia orgánica es la planta en sí, ¿verdad? O sea, que eso es lo que está produciéndose por medio de fotosíntesis. Después dice desintegración de esta materia orgánica hasta llevarla nuevamente al estado de compuesto inorgánico. Es decir, después que fue consumida por los consumidores, ¿verdad? En cualquiera de sus etapas, se fue pasando de etapa en etapa y lo regresamos a través de la desintegración en un compuesto inorgánico, porque ustedes están claros de que cuando el descomponedor ingresa al ecosistema y empieza a hacer su labor, esa descomposición puede ser humus y después de ese humus tiene nitrógeno, fósforo, potasio, que son elementos inorgánicos que van a ir nuevamente, ¿verdad?, a compuestos minerales que van a ser otra vez aprovechados por los productores de materia orgánica, otra vez, es decir, regresan otra vez, ¿verdad?, a volverse planta. Entonces, la materia es utilizada de forma cíclica, por eso les decía, la materia, digamos, todo lo que sucede en la planta, ¿verdad? La vamos modificando, va cambiando la materia, ¿verdad? Llega a volverse un material inorgánico, ¿verdad? Como un compuesto mineral, nitrógeno, y regresa otra vez, ¿verdad? Juntamente con la incorporación de la luz, y vuelve la materia a hacer su nuevo giro, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Todo este giro, como dice, es de manera cíclica. En cambio, la energía se emplea una sola vez, perdiéndose paulatinamente a lo largo de todas las etapas señaladas en forma de calor o trabajo. Entonces acá cuando vamos pasando de etapa en etapa vamos obteniendo menos energía, ¿verdad? Entonces el flujo de energía es único, ¿verdad? Y algo claro que tenemos que tener, lo que decíamos las leyes de la termodinámica, la cantidad de energía que ingresó aquí no es la misma que llegó acá, va disminuyendo en la siguiente etapa, va disminuyendo y llega hasta acá, ¿verdad? En ese proceso de transformación de la energía vamos quedándonos con menos energía. Por sistema entendemos cualquier parte del universo que contenga materia y energía. Un sistema cerrado es aquel que no intercambia energía con el medio que lo rodea. Un sistema abierto intercambia energía y materia con el medio que los circunda. Ejemplo, las células y los seres vivos. El flujo de energía en el ecosistema es abierto, pues que al ser utilizada en el seno de los niveles tróficos para el mantenimiento de las funciones propias de los seres vivos, se degrada y disipa en forma de calor, es decir, a través de la respiración. Es decir, toda la energía que vamos perdiendo con respiración y calor va a salir del ecosistema y puede ser utilizada en otro ecosistema, ¿verdad? Como calor, pero ya se disipó del nuestro. En cambio, el flujo de materia es cerrado, ya que los nutrientes son reciclados cuando la materia orgánica del suelo es transformada por los descomponedores en moléculas orgánicas o inorgánicas que bien son nuevos nutrientes o bien se incorporan a nuevas cadenas tróficas. Entonces, ahí nos damos cuenta que la materia sí va a ser un sistema cerrado porque se va a quedar dentro del ecosistema. Nunca esos nutrientes van a ir a parar a otro ecosistema, sino los mismos van a seguir dando vueltas, ¿verdad? Finalmente vamos a ver las consideraciones energéticas, materia, energía, leyes de la termodinámica, cambios de materia y energía en organismos y ecosistemas. Bueno, pues vamos a seguir aclarando las leyes de la termodinámica. La primera ley dice que la energía puede transformarse de una clase en otra, pero no puede destruirse.
Ejemplo, la energía de la luz se transforma en materia orgánica, es decir, leña. Pero antes de ser leña, obviamente esa energía lumínica entró, se volvió una planta, se volvió un arbolito, y ese arbolito ya lo cortamos y nos quedó leña. Pero ahí tenemos energía almacenada y entonces esa es la que vamos a utilizar, que a su vez se transforma en calor, ¿verdad? Porque lo metemos a un fogón y ya tenemos calor, ¿verdad? Obtenemos calor, obtenemos luz de ella, ¿verdad? El calor se puede transformar en energía de movimiento, es decir, si yo lo metiera, por ejemplo, en una secadora de cardamomo, yo lo meto y el calor es el que nos va a hacer funcionar esa máquina de vapor. Está en luz, podemos generar un dínamo para electricidad y así. Entonces es así como funciona la transformación de la energía de una a otra. No la estamos destruyendo, solo la estamos cambiando de forma, ¿verdad? Por ejemplo, dice que las plantas con clorofila transforman la energía luminosa en energía química, ¿verdad? Pasamos de la energía luminosa del sol a la energía química en las plantas. La segunda ley dice que al pasar de una forma de energía a otra, es decir, la mecánica, química, calor o viceversa, hay pérdida de energía en forma de calor, ¿verdad? Lo que decíamos, todo lo que nosotros transpiramos y respiramos es una pérdida de energía, ¿verdad? Entonces, cada vez que generamos un cambio, ¿verdad? Vamos perdiendo energía, ¿verdad? Flujo de la materia. La materia circula en el ecosistema de forma cíclica. Los compuestos inorgánicos del medio, transformados en materia orgánica en la fotosíntesis, son finalmente devueltos al medio y pueden volver a ser utilizados por los cuerpos. Entonces aquí volvemos a repetir lo mismo, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es que desde diferentes aspectos ustedes comprendan qué es lo que está sucediendo dentro del ecosistema. Entonces la materia, como les digo, va a seguir siempre un ciclo, ¿verdad? Que aquellos compuestos inorgánicos se transformaron en materia orgánica en la fotosíntesis, son devueltos al medio y pueden volver a ser utilizados por los productores, ¿verdad? Es decir, todo pasó de productor, pasó a consumidor primario, secundario, terciario, aparecen los descomponedores, descomponen y nuevamente son elementos inorgánicos que van a estar utilizados como nutrientes esenciales para la planta, que es un productor. Y así volvemos nuevamente, por lo cual se considera cíclica. En cambio, la energía no, ¿verdad? La energía que entra en el ecosistema es la energía solar, que los organismos fotosintéticos transforman en energía química almacenada en compuestos orgánicos. A su paso de cada nivel trófico, dice, es decir, cuando pasamos de la planta a consumidor primario, que es el herbívoro, secundario, terciario, y descomponedores, una parte de la energía contenida en estos compuestos es liberada por la respiración, porque si no, ¿cómo sobreviven esos seres vivos, verdad? Y se cede al medio en forma de calor, ¿verdad? Entonces, toda la energía química almacenada por los productores acaba tarde o temprano transformada en energía calorífica. Entonces, así cumplimos el flujo de energía. Antes de pasar acá, quiero ver si hay algún comentario. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Que hablábamos de las dos leyes, de los flujos de energía, y finalmente, pues, tenemos una cadena trófica, ¿verdad? Ya para ir concluyendo en cómo funciona. Entonces veíamos que las líneas amarillas en la imagen van a ser básicamente eh, todo lo que es el flujo de energía, y con las líneas azules vamos a ver el ciclo de la materia. Entonces vamos a ver lo que sucede primeramente con el ciclo de la materia, ¿verdad? Entonces acá tenemos la planta, ¿verdad? Que es lo primero que vamos a tener, que
lo hemos llamado en la clase de hoy como materia orgánica, ¿verdad? Es la materia orgánica. Como es una planta verde, obviamente esa materia es consumida por el consumidor primario, que es un herbívoro. Pues aquí empieza el ciclo de la materia. Esta materia va a ser alimento para el consumidor primario, ¿verdad? Entonces, posteriormente este consumidor primario, ¿verdad? Va a generar con esa materia, ¿verdad? El consumo de su metabolismo, ¿verdad? Puede generar algún, algún, eh, puede generar algún desperdicio a través de alguna deyección o algo, y aquí aparecen los descomponedores, ¿verdad? Que pueden estar acá en la primera fase de los productores, ¿verdad? Que van a estar descomponiendo según la línea azul. También van a estar acá en la descomposición de lo que vaya saliendo del consumidor primario. Posteriormente, este consumidor primario va a ser el alimento, ¿verdad? Del consumidor secundario. Pues como acá está el consumidor secundario, ¿verdad? Que también a través de cualquier situación que genere, puede hacer que esa materia sea transformada por los descomponedores, ¿verdad? Entonces, esto que está sucediendo acá, obviamente puede seguir sucediendo con otro consumidor terciario, ¿verdad? Y así dependiendo del tamaño de la cadena trófica. No quiere decir que la cadena trófica se quede únicamente como está acá. Puede ser utilizada a través de diferentes niveles, pero es importante aclarar, ¿verdad? Que este consumidor secundario puede tener otro consumidor terciario, pero en este caso, pues lo vamos a dejar así según la imagen. Cuando este consumidor terciario, lo que a él le sobre, ¿verdad? De materia, o este llegue a morir o a terminar su ciclo de vida, van a aparecer también los descomponedores. Entonces los descomponedores aparecen en el productor, en el consumidor primario, en el secundario, y descomponen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta descomposición, verdad? Porque nosotros decimos, bueno, ¿y aquí qué está sucediendo? Pues es lo que yo les decía, ¿verdad? Esta descomposición puede ser la generación de materia orgánica, ¿verdad? Lo que conocemos que hay en el suelo, o el humus, el proceso de humificación, digamos que sucede, que es materia orgánica en descomposición, ¿verdad? Entonces ese proceso que nosotros estamos viendo acá va a hacer que a través de esa descomposición nosotros generemos nutrientes. ¿Y qué son los nutrientes? ¿Verdad? Son elementos mayores y elementos menores, dependiendo de qué es lo que están descomponiendo, ¿verdad? Dependiendo de qué hay en descomposición, van a ser los elementos que van a quedar acá. Entonces, nitrógeno, fósforo, boro, calcio, potasio, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí, como sucede con los descomponedores, aquí dice que hay un escape por lixiviado y otros, obviamente, ¿verdad? Porque la descomposición, el lavado, las lluvias, etcétera, pero estos nutrientes van a ser los que estén disponibles otra vez para las nuevas plantas, ¿verdad? Para las nuevas plantas, estos nutrientes para las nuevas plantas. Y nuevamente hacemos el ciclo de la materia, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este es el ciclo, ¿verdad? Siguiendo la línea azul, ¿verdad? Ese es el ciclo de la materia. Ahora vamos a ver el flujo de energía. Entonces decía que el flujo de energía es único, es decir, que solo va en una sola dirección. Entonces dice que la energía lumínica, vamos a asumir que por acá está el sol en el puntero, entra a la planta. Esta planta, de la energía que recibe, la energía lumínica la va a convertir en energía química para todos los procesos metabólicos, y por lo tanto hacemos materia, decíamos, en tema de generar planta. Pero esta planta también respira, entonces vamos a generar pérdidas de energía por respiración. Quiere decir que de este nivel de productor al consumidor primario, siguiendo la línea María, ya perdimos energía, ¿verdad?
cambiamos del tipo de energía, porque aquí teníamos energía lumínica, aquí pasamos a energía química, y acá, cuando la estamos pasando para acá, para como alimento y todo, va a respirar, es decir, que también va a tener una pérdida de energía por respiración que está convirtiendo en calor. De acá, después de que ya perdió energía, vean, pues aquí ya perdió energía, estos ya perdieron energía. De acá, cuando, por ejemplo, este animalito empieza a sacar sus eyecciones, viene y pierde energía también. Entonces, pasamos al consumidor secundario, ¿verdad? Cuando este tipo de energía pasó a esta, ¿verdad? Entonces, este consumidor secundario, ¿verdad? También genera pérdida de energía, ¿verdad? ¿Sí? Todas estas pérdidas, ¿verdad? Y pues obviamente para crecer, para todo, va a tener pérdidas por procesos metabólicos. Entonces, entró la energía, se fue perdiendo varias de la energía en diferentes momentos y ya no regresa la misma energía. Es decir, que esta no regresa, no hay modo de regresar. Esta energía sale de ese ecosistema y puede ser utilizado por otro ecosistema, pero aquí ya no. Aquí se perdió totalmente. Entonces, ahí para que estemos claros, vimos de diferentes formas todo lo que es el flujo de energía y materia, las leyes de la termodinámica desde diversos puntos de vista dentro del proceso. Así que espero que haya quedado claro, ¿verdad? En el tema. Han surgido algunas dudas con respecto a nuevamente a los parámetros de evaluación. Quiero recordarles que las evaluaciones parciales y finales son en modo de selección múltiple, es decir, de una pregunta con diversas posibilidades de respuesta y ustedes deben de anotar la correcta. Es decir, que solo pueden contestar una de todas las respuestas que ahí aparecen, que va a ser la correcta. ¿De dónde salen las preguntas que ustedes les van a hacer? Como les repito, hay un video de 15 minutos que está colgado en la plataforma y ese video es el que les sirve a ustedes. Ahí aparecen algunas preguntas que ustedes tienen que responder en función de la presentación del video. Y también la otra parte de la evaluación se va a hacer de la clase virtual que tenemos en cada sesión de cada semana, que también esta clase virtual queda grabada y se postea en la plataforma para que ustedes la puedan descargar, la puedan ver. Muchos me han preguntado también por las presentaciones, pero quiero contarles que las presentaciones están en la grabación que les queda ahí, así que de ahí la pueden tomar, ¿verdad? Y pueden descargar y ver el video cuantas veces ustedes deseen. Entonces, eso queda a manera de información, así que muchísimas gracias por su atención, espero que la clase haya sido satisfactoria, les deseo un buen día, muchas bendiciones. Saludos.